Buenas tardes. Hoy nos encontramos en el contexto de la Metaverse Safety Week y nuestra presentación de nuestro panel, como su título lo indica, políticas públicas en el desarrollo de la industria XR. Junto a mí, Cristian Aguirre, que ahora oficiaré de moderador, se encuentran, lo voy a hacer en el orden inverso, René Villacura, es profesor de aquí, a ustedes lo deben conocer, profesor de Derecho Vespertino, Universidad de San Sebastián. Francisco Marchal, cofundador de Kion XR. Y Tomás Vera, director de innovación del Grupo Senta. En la hora que nos queda vamos a intentar desarrollar una conversación respecto de el impacto en el corto y mediano plazo, porque ya no se puede hablar de largo plazo, de la convergencia de las tecnologías, en este caso inmersivas, y de inteligencia artificial. Entonces quiero abrir con la siguiente pregunta. Hace casi un año, algunos creen, yo estoy entre ellos, se podría decir que comenzó la quinta revolución industrial, ¿ya? Con la llegada del ChatGPT. Por primera vez, toda la gente tenía acceso a una herramienta como esta. Parecido como en el inicio de la primera revolución industrial, se marcó porque por primera vez se hizo acero de forma industrial, aunque se sabía hacer antes. Pero hasta ese momento, en noviembre, creíamos que lo más innovador era la tecnología inmersiva. Un año después, nos damos cuenta que no solo la tecnología inmersiva quedó de lado en la opinión pública, sin embargo, sigue siendo un desarrollo que se está llevando a cabo, pero cada vez más la inteligencia artificial apunta a que vamos a tener pequeños agentes a los que les vamos a enseñar y van a aprender a resolver problemas con nosotros. Ojalá, o por nosotros, quién sabe. Y estas dos tecnologías se van a combinar. Entonces, quisiera abrir las preguntas respecto de, desde el punto de vista del desarrollo, el hecho de no tener legislación, ¿qué efectos ustedes creen que tienen en el mediano plazo? Por favor, ¿quién toma la palabra? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, gracias Cristian, gracias panelistas por estar con nosotros. Creo que bueno, es muy difícil poner una fecha de inicio a esto, ¿no? Que claramente cuando entramos en ondas, ¿no? Como la de Conadriev o diferentes ondas económicas, podemos ponerle fecha de inicio a este tipo de cosas cuando pasan, ¿no? En el momento en el que estamos en medio de la ola, es muy difícil decir cuándo comienza o cuándo va a terminar. Pero creo que hay un evento clave, Negroponte lo marcaba en 1996, cuando él dijo que había comenzado, ¿no? La digitalización desde el punto de vista de movernos desde los átomos a los bits, ¿sí? Y creo que eso es un punto gravitante. Y bueno, después Byung-Chul Han es un filósofo que empieza a despertar esta noción de que la sociedad, además no de implantar la sociedad del cansancio, de marcar el concepto de que hoy la sociedad está adquiriendo, se está moviendo a la sociedad de las no cosas, ¿no? Y creo que la mayoría de nosotros que estamos acá estamos digitalizando esta conversación. De seguro muchos de ustedes en sus teléfonos tienen Spotify, Netflix y otras no cosas, ¿no es cierto? No, nada tangible, tocable, ¿sí? Y creo que hemos visto, ¿no? La gran importancia de tener regulaciones para ese tipo de cosas, ¿no? Y esa forma, ¿no? De empezar a construir no cosas, ¿no? De transformar los átomos a bits, necesita de una arquitectura no solamente tecnológica, sino que también una arquitectura jurídica que nos permita poder regular las acciones que tanto hacemos en el mundo de los átomos como hacemos en el mundo de los bits. Y yo creo que la mejor forma de reflejar que es necesario, ¿no? Tener algo que nos dé una base, ¿no es cierto? Un piso estable para poder crear ahí dentro, es la economía de creadores, ¿no? Un concepto que se viene desarrollando hace muchos años y que créanme que ustedes son creadores, ¿sí? Todos los que estamos aquí somos creadores y consumidores al mismo tiempo. Antes de esta revolución todos teníamos roles bien definidos, ¿no? Vendedor-comprador, ¿no es cierto? Creador-consumidor. Y hoy con las redes sociales, ¿no? Cuando nace la web 2.0, esto no de no simplemente observar un sitio web, sino que además puedo publicar una foto o puedo dar un comentario y en ese momento, además de consumir algo, me transformé también en un productor. Y lo vemos ahora con un impacto muy reciente, ¿no? Con Twitter o X, ¿no es cierto? Donde se empieza a generar una economía de creadores de contenido, de algo que nadie, no sé, pretendía en el pasado que ocurriera, ¿no? Que alguien te pagara por ser bueno republicando o retuiteando algo
o publicando algún contenido creativo en una red como Twitter, ¿no? Y ahí estamos dándonos cuenta, ¿no?, que empieza a tener mucho más sentido poder legislar en ese movimiento de átomos a bits, ¿no es cierto?, de quién es la propiedad, cómo regular las cosas que ocurren, ¿no es cierto?, en nuestro mundo análogo, en el mundo digital. Y por eso yo creo que con estas transformaciones que estamos viviendo se hace más que urgente tener algo que nos apoye tanto en el mundo de los átomos como en el mundo de los bits. Y cierro simplemente con un concepto que también es un concepto antiguo, pero que nos empuja cada vez más, ¿no es cierto?, a ver esta dicotomía, ¿no?, entre los átomos y los bits, que son los twin digitales, ¿sí?, o los gemelos digitales. Y si nosotros tenemos ya la conciencia de gemelo digital, inevitablemente tenemos que tener una función que ate al átomo con el bit, y esa función que los ata de alguna manera no puede quedar coja, ¿no es cierto?, no puede estar sin esta función que nos dé una base legislativa para esto. Genial. A mí me impresiona los tiempos que estamos viviendo. Desde estos primeros hardware que hace la realidad virtual, yo estoy más en el mundo de la realidad virtual y realidad inmersiva, y esto tiene mucho tiempo. En los 90 ya teníamos algunos hardware, y hoy día la verdad es que el paso acelerado que se está viviendo tanto por el software, por el hardware y la combinación de los dos sobre todo, es realmente, voy a usar el término en inglés como que te abre la mente, open mind. Entonces, las posibilidades cada vez se vuelven más infinitas. Y con eso la creatividad de un creador que puede hacer literalmente cualquier cosa, sin una regulación, empiezas a tocar temas morales, temas éticos, temas jurídicos, y que un desarrollador, desde el punto de vista desarrollador, no necesariamente estamos capacitados para tomar esa responsabilidad. Muchos son equipos que vienen del mundo de los videojuegos, que está en su génesis el crear cosas interesantes, pero muchas veces se pueden escapar de las manos. Un ejemplo concreto, por ejemplo, Pokémon Go, ¿verdad? Entonces yo estoy con la realidad aumentada, el celular, y justo los diseñadores hicieron esto de forma semi-procedural, donde básicamente es semi-aleatorio por donde aparecen estos Pokémones. ¿Qué pasa si el Pokémon apareció en un lugar privado y algún usuario se cruza una reja, pasa y captura el Pokémon y está infringiendo la ley? Entonces, ¿quién fue responsable? ¿Eso fue el usuario? ¿Fue en parte el creador del software por no tener ciertos railguards, ¿cierto?, como ciertos límites? Y yo creo que eso es un ejemplo que da cuenta de los desafíos que como desarrolladores empezamos a vivir en todo esto. Y eso además, conjunto con el tema acelerado del hardware mismo. O sea, en el fondo, estos nuevos dispositivos van a empezar a entender mucho mejor el mundo, usando más sensores, más cámaras, y no solamente van a mejorar la percepción computacional de lo que se ve, visión computacional, sino que van a mejorar la percepción, interpretación de lo que mira hacia adentro. O sea, las cámaras ya no solo van a apuntar hacia afuera, sino que van a apuntar hacia adentro. Van a ser capaces de ver exactamente microexpresiones, van a poder ver exactamente lo que estoy fijando la vista. Y eso tiene un potencial increíble, lo hablábamos recién, que puede curar traumas, ¿cierto? Puede identificar, diagnosticar, por ejemplo, autismo, qué sé yo, pero en su etimología, esquizofrenia significa quiebre de la realidad. Y lo que estoy haciendo con estas nuevas tecnologías es que estoy creando una realidad y estoy superponiendo otra, en donde en los próximos años esta capacidad de renderizar objetos 3D va a ser cada vez más indistinguible de la realidad. Entonces, realmente estoy creando una realidad medio paralela, pero que existe en el mundo real. Y eso tiene implicancias gigantes desde el punto de vista de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que debo hacer y cómo responsablemente voy a crear estas cosas increíbles y fantásticas, pero que muy pocas veces podemos ver todas las repercusiones que puede tener, como el ejemplo del Pokémon Go, cuando estoy creando y desarrollando y liberando alguna experiencia de este estilo. Primero que todo, quiero agradecer, digamos, a nuestra universidad que nos permite estar este día como panelista, moderador, también a la Asociación Chilena de Experiencia Inmersiva, para poder tratar, digamos, o intentar tratar en esta hora, que como dijo usted bien, don Cristian, poder conversar del tema. Desde el punto de vista de la experiencia inmersiva, evidentemente están muy poco reguladas, no hay una realidad que esté, digamos, en ese sentido tan visualmente.
Se han tratado de hacer ciertos avances, en particular respecto a inteligencia artificial más que nada, que pareciera ser que como que se tomó el tema completo, digamos, desde el año 2022, por lo menos prácticamente no se habla de otra cosa. Pero desde ese punto tenemos que ir conversando. Escuchaba atentamente, digamos, a mis compañeros panelistas respecto a que estamos en un mundo hoy día mucho más, no de cosas, sino de ideas. Y eso también nos hace pensar desde la dogmática. Por ejemplo, Platón planteaba, digamos, que lo único perenne, digamos, era lo relativo, digamos, al mundo de las ideas. Y en eso tenemos que ir viendo. De hecho, en la facultad, lo que en algún momento también el profesor Amunátegui planteó en este mismo escenario, lo relativo a ver las ciencias jurídicas, el tema de la filosofía, lo relativo, digamos, incluso también en el tema humanístico, la poesía, dentro de todo. Empezar a darle un contexto, no solamente ir a lo práctico. Y ahí veo, digamos, el tema, claro, del desarrollo. Muchas veces la velocidad en la que se vive hoy día plantea que todo tiene que ser rápido, pero nos encontramos con ciertos problemas. ¿Y cuáles son estos? Que ya algo hemos ido conversando. ¿De quién es la culpa? ¿Va a haber un sistema de culpa objetivo cuando haya un daño? ¿Va a haber un sistema de subjetivo, que hay que probar culpa o dolo? La culpa es del fabricante, del creador del software, de quien formó al creador, de quien formó, por ejemplo, al avatar, o del propietario del avatar. Y dentro de eso, solamente con el fin de abrir, digamos, la discusión, ¿el avatar va a ser un objeto de derecho? ¿Va a ser un sujeto de derecho? Entonces, ese tipo de circunstancias, digamos, nos va a empezar a dar ciertas líneas por donde nos podemos empezar a mover. Eso solamente como un punto de partida, digamos. Mira, qué interesante lo que tú planteaste. Fundamentalmente aquí hay que pensar mucho. Hay muchas cosas que damos por sentadas y yo creo que la velocidad del cambio nos obliga a hacer el esfuerzo cognitivo de cuestionar lo que estamos haciendo. Por ejemplo, clásicamente todos entendemos el siguiente ejemplo. Una industria de transporte se vale de la infraestructura existente, las carreteras, para desarrollar un negocio. Como los camiones tienen más ejes y son más pesados, destruyen más las carreteras. Por lo tanto, cualquier Estado razonable o sociedad razonable a través del Estado decide cargar tributariamente más a los camiones porque rompen más la carretera. Quiere esa empresa o esa industria generar revenue, ganancias, utilizando nuestra infraestructura, perfecto, pero hagámonos cargo de que ese tipo de negocio destruye la infraestructura más que un auto normal y por lo tanto les vamos a cargar con un impuesto especial. Resulta que la infraestructura para hacer negocios en esta nueva realidad tecnológica, en donde convergen las tecnologías, son las personas, son los clústeres de personas, son las redes, los nodos de personas. Esa es la infraestructura, además del tendido del cableado, los satélites, etc. ¿Cómo es que podemos pedirle, o desde dónde, cómo se comienza a pedirle a los desarrolladores, a los propios usuarios, a los que venden las soluciones de hardware y de software, que se hagan cargo de las externalidades negativas que implica desarrollar su negocio? Por poner un ejemplo, las redes sociales e Instagram. La literatura ha demostrado ampliamente que hay problemas de salud mental asociados al uso de estas plataformas como TikTok e Instagram. Entonces, hay unas empresas que tienen una ganancia comercial usando una infraestructura social con un impacto negativo muy tangible en un sector de la población, principalmente mujeres y adolescentes. Cuando uno dice, cuando todo es prioridad, nada es prioridad, y es tan difícil imaginarse las posibilidades de esto, pero combinar la inteligencia artificial con tecnologías inmersivas en este contexto de que personas van a hacer esa infraestructura para ganar dinero, nos fuerza a un desafío ético como desarrolladores, como consumidores, pero también como sociedad para exigirle al Estado y a las leyes hacerse cargo de esto. ¿Qué punto de vista o qué piensan al respecto de ustedes? Bueno, yo creo que primero hay un montón de cosas para las cuales todavía ni siquiera estamos preparados, ¿no? Y tiene que ver con el sentido, ¿no? Que tú hablas de la carretera, ¿no? Hablas de que efectivamente está pensado para las personas y hoy ni siquiera podemos regular las redes sociales, ¿no? Que hacen uso, ¿no? de esta arquitectura. Sí creo que hay otros aspectos que posiblemente el impacto se va a ver un poquito más rápido
y que ya lo estamos viendo de alguna manera que tiene que ver con los assets digitales, ¿sí? Posiblemente ahí tenemos algo más cercano, bueno, algo más que tenemos más tocable, ¿no? Cuando hablamos de un asset digital es algo que representa, así como representa, ¿no es cierto?, en el mundo físico, algo construido con átomos como una copa, vemos que es un asset o algo que podemos utilizar y que es transable, ¿no? No así un conjunto de átomos sueltos que no tiene ningún valor para nosotros. Entonces esos assets digitales hacen uso de una carretera, tendrían que poder ser afectos a algún tipo de tributo, también afectos a propiedad, ¿no? ¿Quién es dueño de ese asset digital? Entender también que hay un costo, ¿no es cierto? Y esto para legislar no solamente la economía de creadores, sino también para evitar fraudes al tener este nuevo artilugio, ¿no?, de intercambio. Para evitar, por ejemplo, lo que ocurre con las obras de arte, ¿no?, que no sean malversaciones de fondos, que no se haga lavado de dinero o lavado de activos con ese tipo de materiales. Por eso yo creo que ayuda mucho, ¿no?, a empezar a mover, y otra vez, ¿no?, forzando, como Negroponte lo decía en el 96, a que tratemos de pensar, ¿no es cierto?, aquellas cosas de utilidad del día a día para poder hacer su gemelo digital, ¿no?, en las leyes, y por eso darle forma, ¿no?, que sea un asset digital, que sea en el momento de que se transa o se construye o se pone dentro de una contabilidad, ¿no es cierto?, que la economía digital empiece a tener mucho más sentido para nosotros y así podemos hacer comparaciones mucho más prácticas, ¿no? Y solo como para cerrar el punto donde yo creo que también hay un muy buen lugar para poder ir a ver qué pasa, ¿no?, qué está ocurriendo con el mundo digital, la legislación y las herramientas, ¿no?, para poder controlar esto, es Estonia, ¿no? En Estonia tenemos el país más avanzado digitalmente. Hoy tenemos a los estoneses, ¿no?, que uno puede hacerse estonio de manera digital. Solamente invirtiendo $300 pueden adquirir una ciudadanía estonés digital, pueden votar, pueden abrir una empresa totalmente de manera remota. Y ahí nace una dificultad importante que linkea también a estas carreteras, ¿no?, que tú mencionabas, Cristian. ¿Qué va a pasar con un estonés que vive en cualquier lugar del mundo, menos en Estonia, que tributa en Estonia, pero que necesita salud, necesita jubilación, necesita educación, ¿no?, y seguramente está en otro país usando esa infraestructura, sin tributar en esos países, ¿no? Creo que ahí también hay un desafío mucho más concreto, no es como no asustarnos con algo lejano, un monstruo, el viejo de la bolsa, sino asustarnos con una víbora, no con algo más real, algo que está más cercano, que es simplemente cómo hacemos que los gobiernos benefactores puedan obtener tributación y poder cumplir con las obligaciones básicas, ¿no?, en el ámbito digital. Buenísimo. Yo los escuchaba a los dos, a Cristian y Tomás, y se me veían dos cosas a la mente. Uno, muy importante el tema que lo mencionaba Tomás, el tema de la creación, que vamos a hacer va a ser cada vez más fácil crear. Vamos a poder crear assets digitales. Ya hoy día es común ver avatares, que yo puedo personalizar la ropa del avatar. En los juegos, el mercado de ítems es de más de 50 billones de dólares en mercado primario y secundario, es decir, yo compro algo y después lo vendo, 50.000 millones de dólares. Y un poquito vinculándolo con los desafíos de esta carretera, esta infraestructura, con estas tecnologías inmersivas, con esta nueva generación que estamos empezando a ver desde ahora, en los próximos 5 años, que es realidad mixta, o sea, más enfocado en lo concreto superpuesto, más que en lo 100% virtual, esos activos que antes yo creaba desde mi imaginación, ahora yo los creo desde algo real existente, ¿cierto? Entonces, preguntas que se me vienen, la propiedad, ¿cierto? La propiedad de, yo puedo tomar un lugar existente, digitalizarlo y lucrar de eso, siendo que es una foto. Entonces, quizás sí, podríamos, en la ley, podríamos ir a la ley de fotografía, no desconozco, pero me imagino que está normado. Si yo puedo tomar una foto al frontis de una casa y creo que quizás podemos partir por ahí. Pero después viene el tema de las personas, pues yo puedo hoy día hacer avatares fotorrealistas, puedo hacer el mío, por supuesto, pero también puedo hacer el tuyo. Y lo puedo modificar un poquito, lo suficiente para que tenga tu esencia, pero que no sea identificable. Y yo puedo lucrar y ponerlo como un avatar que hace Instagram, ¿verdad? Y que se parezca bastante a Messi, pero no es Messi. Pero uso su imagen, ¿verdad? Y hoy día estamos en un punto donde podemos ajustar lo justo y necesario para que tú puedas decir, no es él. No es su foto, no es él, pero es su esencia, o quizás habla un poquito distinto. Entonces, esa brecha de lo real y lo imaginario es cada vez más
más corta. Y esa es como la primera situación que se me da a la cabeza con esta infraestructura. La infraestructura son las personas, los lugares. Yo puedo digitalizar esto y hacer tours, ofrecer tours en el, digamos, metaverso, lo que sea, en un tour virtual de este mismo activo y tengo que pagar derecho por este activo, siendo que nadie pisó este lugar. Ese tipo de preguntas. Y lo otro que quería comentar es sobre la legislación misma. Yo trabajé en Uber, como gerente de operaciones en Uber, y viví todo lo que era el proceso de discusión en la Cámara, ¿verdad? La Cámara de Diputados. Y creo que es muy importante que al momento de hablar regulación, era muy importante que las personas que tengan la responsabilidad de regular también tengan un entendimiento profundo no solamente de las leyes, pero también de lo técnico. Porque lo vi mucho que habían discusiones donde no había ningún entendimiento concreto de cómo funciona la herramienta, ¿ya? A nivel básico, intermedio y avanzado. O sea, yo creo que tienen que estar los 3 niveles de gente que realmente esté en la intersección de lo técnico y lo legislativo. Entonces, lo otro que quería decir, y que creo que aquí, como es algo tan nuevo, tenemos que formar esos expertos que estén en esos 2 mundos, ¿verdad? Porque esos van a ser personajes claves para poder desarrollar una legislación que sea positiva. Bueno, respecto al punto de vista del derecho, por lo que hemos ido conversando, claro que uno de los puntos más importantes es el de propiedad. Al final del día, ¿quién es el dueño? Por ejemplo, mientras los escuchaba, pensaba, ¿qué ocurre? Por ejemplo, entramos a una realidad inmersiva, pensemos, podría ser incluso un Roblox o un Decentraland, por ejemplo. ¿Y qué ocurre si el dueño de digamos, de la entidad inmersiva hace una actualización? Inmediatamente nuestro avatar pierde, digamos, su ropa, su zapatilla, todo lo que invertimos en él. Y la pregunta es, ¿a quién le podemos pedir una compensación? Entonces, técnicamente esto sí va a ser un tema, como todas las cosas van ocurriendo, digamos, en la economía digital. Mientras más grandes sean los números, evidentemente va a haber una regulación. El punto es cómo se llega a esa regulación o qué sería el óptimo de esa regulación. Entonces, por ejemplo, si el avatar lo vemos como un objeto de derecho o un sujeto, ya no da lo mismo. Porque si fuera un objeto, de pronto, a lo mejor las legislaciones no tendrían que hacer tantos cambios. Y simplemente digo simplemente, pero que me perdonen mis colegas, digamos, pero desde el punto de vista del derecho civil, de pronto habría que extender, aprovechando la realidad extensiva, habría que extender ciertos tipos, digamos. Por ejemplo, el derecho de daño, el tema de injuria, y de pronto ese avatar sería un activo digital, que obviamente habría que cambiar un poco los atributos de la personalidad, pero con eso, digamos, uno lo podría regular. Pero ¿qué ocurre si es que el avatar pasa a ser una extensión de la persona que lo utiliza? Con lo cual pasaría a ser digamos, un tema ecléctico entre si es un objeto o un sujeto. Con lo cual, de pronto, a lo mejor podría ocurrir que se necesitara incluso el derecho penal. Y ahí tenemos un problema, porque técnicamente el derecho penal a nivel mundial siempre es un derecho que es bastante específico, digamos, en sus tipos. Con lo cual no bastaría decir que esto se deja o se amplía o se extiende, y habría que regularlo uno a uno. De hecho, recuerdo en algún momento, en algún curso del profesor Corbalán, él señalaba que un tiempo atrás hubo una situación, digamos, de un abuso sexual entre un avatar con otro, en Reino Unido. Estamos hablando de 2021. Y él preguntaba y decía, ¿qué se hace en este caso? ¿Es un objeto? ¿Es un sujeto? Y son preguntas que nos surgen a todos nosotros y que no están contestadas. Y que, tomando lo que usted planteaba, Francisco, es muy cierto. De pronto las personas que van a legislar no sabemos si es que están preparadas, digamos, para entender qué es lo que va a ocurrir, digamos, de esta realidad. Tomás. Yo solo quería contar algo pequeñito que creo que puede acercar más posiciones. Ya tenemos, no sé si llamarle jurisprudencia, ¿no? Porque no soy abogado, pero sí tenemos como evidencia tocable de esto, ¿no? De esta unión entre los átomos y los bits. Y creo que en Chile hay un muy buen ejemplo de esto, que es la firma digital avanzada. Todos sabemos, ¿no?, que en un cheque la firma es muy importante, ¿no? Es la que da la veracidad del acto y la que permite concretar la transacción, verificarla y bueno, además de otros datos, pero
tiene un peso específico por sí misma. Y es algo que es análogo, que ocurrió en el papel, con una fricción de un dispositivo con la hoja y la tinta. Y también tenemos otro, que es una firma digital, que es un bit y que efectivamente representa el mismo peso legal que eso que estaba en átomos, ¿sí? Por lo tanto, creo que eso que une a la firma digital, que ahora creemos, ¿no?, como cuando alguien habla de un asset digital, parece algo extremadamente lejano, pero ya tenemos assets digitales en nuestra mano y sabemos de qué es propiedad y entendemos el poder de transferírselo a otro o no, que es, justamente la firma digital es intransferible, ¿no es cierto? Y sobre todo la avanzada. Yo creo que eso es un punto particular, y yo creo que otro de los temas que el colega estaba tocando es que tiene que ver con, por ejemplo, una vestimenta de un avatar, ¿sí? Y hoy ya tenemos en las redes, ¿no es cierto? Hay una red de intercambio que se llama Polkadot, por si quieren buscarla. La utilizan compañías como de comidas rápidas, McDonald's y Burger King, para crear assets digitales, son NFT, que son transables por las personas. Eso es un asset digital también que lo pueden comprar y vender. Y además ahí dentro nosotros podemos poner nuestros avatars. Podemos poner la ropa de nuestros avatars. Y mover, por ejemplo, un avatar desde hoy, desde Roblox hacia Minecraft y viceversa, pagando por un conversor que hay en el medio que me permite mantener la moda, ¿no?, de un lugar a otro. Y haciendo holding, ¿no?, como si fuese un asset real, como si fuese de átomos, ¿no? Porque ustedes cuando no sé, están en un lugar físicamente, instantáneamente no pueden moverse al otro lugar. Entonces acá uno puede hacer exactamente lo mismo, es decir, tengo la ropa mía que estoy usando en el juego A, por ejemplo Roblox, y esa ropa no la puedo usar al mismo tiempo en el otro juego, ¿no? Me la tengo que sacar de un juego, trasladarla y usarla en el otro, ¿no? Eso ya está modelado como una transacción financiera dentro de Polkadot, ¿sí? Era como para llevarlo, ¿no?, y decir que están ocurriendo estas cosas, la gente se está dando cuenta que los gemelos digitales no solamente necesitan tener el nombre, sino también parecerlo, no serlo. ¿Sí? Yo les quería preguntar respecto de la necesidad que tenemos de cambiar el paradigma. Nuestra economía, hasta hace poco, se basaba en lo que podíamos extraer de la tierra y poder vender al exterior. Podría ser vegetal o podría ser mineral, y sin agregar mucho valor. Y cuando nos pusimos como país serios, agreguemos valor, nos pusimos a pensar ya, ¿cómo como una bacteria a eso que es mineral lo mandamos con un poquito más de valor arriba del barco? Pero resulta que ya no tenemos que mandar átomos por los barcos, podemos mandar electrones por los cables, y eso viaja mucho más rápido. Me quiero quedar con la analogía de la carretera, porque en una carretera hecha con no los mejores materiales, cuando los camiones pasan se hacen hoyos, y eso es en detrimento de la posibilidad de desarrollar esa economía de transporte. En esta analogía, la carretera son las personas. Las personas son las que construyen o el elemento principal para desarrollar esta economía. ¿Cómo nosotros, cambiando el paradigma de que no simplemente tenemos que extraer lo que está a nuestro alcance y venderlo hacia afuera, sino que ahora podemos crear lo que se nos ocurra? El límite es la imaginación. ¿Cómo nosotros preparamos a nuestra población? No solo para que los expertos puedan hacer mejores leyes, sino que para que los ciudadanos puedan elegir mejores expertos o mejores representantes, para que tomemos la oportunidad que significa no tener que esperar a nacer en un lugar cerca de un recurso natural. El recurso natural está en nuestro cerebro. Yo quiero tomar esto porque me toca mucho la fibra me encanta la educación en general, y siento que estamos viviendo una época increíble donde tenemos la capacidad de autoeducarnos, ¿cierto? Las instituciones son muy importantes, pero también complementarlo con una forma, un mindset de pensar, ¿no? Un mindset de que yo puedo aprender lo que yo quiera porque tengo la verdad, toda la información de la humanidad en mis manos. Y eso creo yo que es una oportunidad gigante para países como los de Sudamérica, como Chile, donde justamente startups como las que están metidas en este mundo tienen que tomar esa oportunidad de empezar a pensar globalmente, yo creo, ¿verdad? Y eso es gracias a lo que tú dices, que ya no solamente necesitamos digamos, canales físicos, sino que podemos vender valor digitalmente y aprender a desarrollar ese valor digitalmente. Obviamente hay temas de hardware, que hay hardware especializado que es bastante más caro
que quizás en otros países, pero aún así podemos ser competitivos. Y en mi experiencia, con individuos que, digamos, no necesariamente tienen demasiados títulos o demasiada experiencia, son gente bastante joven, pero que vienen con un mindset que todo lo aprenden en el minuto, ¿verdad? Entonces tengo un problema y lo resuelven en menos de medio día. Yo antiguamente me acostumbraba a que yo tenía un problema con mi equipo y eran probablemente 4 días de poder solucionarlo. Y estos chicos dicen, mira, me va a demorar mucho, medio día. Y eso a mí la verdad es que me impresiona, porque ellos vienen con este tema de la instantaneidad que de repente vemos a los millennials o vemos a los chicos más jóvenes y encontramos que esta velocidad puede ser detrimental, de que no se forma la paciencia, el carácter, etc. Pero por el lado positivo, la verdad es que tiene una capacidad de filtrar información, buscar lo necesario y usarlo a una velocidad mucho más rápida de lo que quizás estábamos acostumbrados en generaciones más antiguas. Entonces yo creo que eso hay que fomentarlo, hay que estructurarlo, hay que darle un buen cauce desde el punto de vista educacional y hacerlo masivo, ¿verdad? Y darle la opción a muchos chicos que tratar de abaratar los costos de ese acceso y fomentarlo, generar un ecosistema que permita refinar esas habilidades, trial and error, en el fondo que puedan rápidamente meterse en alguna rueda donde aprendan, que puedan iterar y que puedan exponerse también a pares que están en este mundo globalizado. Esa es mi perspectiva y ese un poquito comparto la estrategia que yo estoy tomando también con un equipo que es bien chiquitito, pero con una mentalidad que yo siento que es distinta a lo que yo viví en empresas anteriores que son más tradicionales, más grandes, etc. Bueno, respecto a lo que planteábamos, incluso sin ir más lejos, está lo relativo a la tokenización, por ejemplo, tanto de inmuebles, de muebles, a lo cual, digamos, eso en el caso del derecho trae una pregunta, ¿sí? Respecto, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados siempre, los estudiantes y a nosotros cuando nos formaron, lo referente a cómo se estructura jurídicamente una empresa. Con lo cual, técnicamente hoy día, por ejemplo, basta una DAO con smart contract, digamos, y esa misma DAO es capaz, digamos, de poder hacer prácticamente lo mismo que hace la sociedad. Evidentemente, igual se necesita lo jurídico, estamos claros. Pero el punto es que eso hace una velocidad, que era lo que comentaba usted, Francisco, que es muy distinto a como se daba antes. Socialmente, muchas veces los mismos tipos de estructuras tratan de irse alivianando. Lo que comentábamos, lo de la tokenización, por ejemplo. Se piensa que la tokenización, claro, se va a requerir ciertos oráculos, ustedes lo manejan mucho mejor, el tema en particular el Chainlink u otros, digamos, que vayan saliendo, Synthetic, pero al final del día son materias que van a generar que esta economía digital, que era lo que comentaba usted, Tomás, también, va a hacerlo crecer más todavía. Son montos, insisto, cuando ya empiecen a entrar los institucionales, nos vamos a empezar a dar cuenta que esto va a tener que regularse sí o sí. Hoy día estamos viendo, planteaba muy bien usted, Tomás, lo relativo a la jurisprudencia, a cómo se va señalando, digamos, los puntos, el tema de estos avatars de Polkadot. Polkadot es parte de la blockchain y de hecho es una cadena que permite, digamos, poder interactuar con otras cadenas. Ese es el mundo que estamos hoy día, el cual los millennials y los centennials lo entienden mucho mejor que nosotros, digamos. Por eso lo escuchaba a usted, Francisco, decir, ¿sabes qué? Un problema grande es mediodía. En el tiempo de nosotros un problema grande era un mes, por lo menos. Y así se iban, y lamentablemente no logramos cerrar los puntos. Entonces, claramente volvemos a la primera pregunta. ¿Quién tiene la propiedad? La propiedad es del fabricante, la propiedad es del creador del software, la propiedad es de quien compra esa primera transferencia como una compra, después puede vender o tiene que tener ciertas limitaciones de venta. ¿A quién le vende? Porque mal que mal va a haber algunas circunstancias que a lo mejor puedan ser temas de Estado. Sin duda, digamos. A lo mejor puede haber ciertas circunstancias que el Estado tenga que prohibir ciertas ventas. Entonces al final entramos nuevamente en lo mismo, en ver cuál es el punto de partida, digamos. Van a ser objetos, van a ser sujetos, van a ser una mezcla. Nosotros vamos a tener esa propiedad, no la tenemos.
Entonces, son debates que se van a ir dando. De hecho, en el caso nuestro, por lo menos en Chile, el tema de los neuroderechos ha sido un avance significativo, digamos, en cómo se ha ido dando. Pero también hay dudas y preguntas, porque mal que mal los temas no están resueltos. Se avanzó, pero estamos todavía ahí viendo y evidentemente tenemos que seguir conversando. Hoy día, por ejemplo, en el panel se da la posibilidad de que pueda haber ingenieros informáticos y abogados también, siendo que a lo mejor en el año 50 este mismo panel hubieran sido economistas con abogados. ¿Por qué? Porque en ese momento les enseñábamos en la escuela análisis económico del derecho. Entonces les decíamos a los estudiantes, o nos decían, ¿sabes qué? Para que puedan hablar con los economistas, aprendan ciertos conceptos, costo hundido, costo de oportunidad, etcétera, para que puedan conversar. Hoy día a los chiquillos nosotros les decimos, ojo, usted tiene que aprender ciertos conceptos para que usted hable con los ingenieros informáticos. En 5 o 10 años más, por lo menos eso creo, y a lo mejor no sé si están de acuerdo, pero en 5 o 10 años más los contratos no se van a redactar en palabras, se van a redactar en código. Y en esos códigos la diferencia va a ser que ustedes van a saber mucho mejor que nosotros cómo hacerlo, salvo que hay algunos que quieran programar, pero el punto es que el efecto jurídico no da lo mismo. O sea, uno no va a poder decirle a su jefe, ¿sabes qué? Es que yo no sé de programación. Entonces hay temas ahí que también va a haber que empezar a itirar, digamos, en este tema. Qué interesante, René. Me parece que es común pensar que las nuevas generaciones saben esto rápido y ellos son el futuro y hay que pensar en ellos y cómo los integramos a ellos. Pero yo los invito a pensar en la pirámide demográfica del país. Resulta que nuestra pirámide demográfica no está en una pirámide. En la base no está lleno de jóvenes que van a volcarse a nuestra economía a trabajar. Más bien hay pocos jóvenes. Lo que más hay son gente de nuestra edad hacia arriba. Y dada la tecnología, probablemente vivamos más que nuestros padres, mucho más que nuestros abuelos, y cómo nosotros nos encargamos de integrarlos a ellos, a nosotros, a la gente que decide que quizás no quiere jubilarse, que quiere seguir trabajando. Quizás lo vamos a necesitar, quizás no va a ser tan opcional. ¿Cómo nos hacemos cargo de que gente a la que no le es tan fácil ni tan evidente la tecnología pueda asir conceptos como la realidad virtual, la realidad aumentada, una inteligencia artificial, un agente que te responde? ¿Cómo aproximarse a eso? Yo creo que está muy bueno lo que introduces porque justo me da el pie para tratar de unir con los puntos que estamos hablando de cómo pensar esto, cómo legislarlo, ¿no es cierto? Y otra vez, ¿no? Yo trato de basarme mucho en experiencias pasadas, tratar de no decir copiar, sino inspirarme en cómo ya resolvemos el problema, no estar inventando todos los días la rueda. Creo que el problema que tenemos hoy de uso ético, esto que tú hablabas, ¿no? Del daño que se le genera a las personas, ¿no? Una red social podría generarlo. Tenemos ese mismo dilema con la salud. Una empresa que haga, no sé, mal uso de técnicas de manipulación de genética puede efectivamente producir daño. Es más, está muy en boga, ¿no? Últimos documentales que han salido de mala praxis, médicos que inventaban métodos, ¿no? Para curar a las personas a través de prótesis falsas, ¿no es cierto? Prótesis que estaban construidas de plástico y que no tenían ninguna forma de ser compatible con la vida humana. Y para eso los países, ¿no? Generan sus comités éticos de salud que intentan regular de alguna manera qué se puede hacer y qué no dentro de ese país, qué se puede patentar y no, cuál es una técnica válida o no de la salud. También tenemos los colegios de ingenieros, etc. Pero como vemos, todo lo que esté basado en humanos no escala, ¿no es cierto? Si supongamos que quisiéramos regular startups que hagan uso de inteligencia artificial con un comité de expertos o con un grupo de personas que decidan, ¿no es cierto?, si es ético o no usar esa inteligencia, no va a escalar, ¿no? Porque no nos da la cantidad de personas para poder atender a todas las startups que se quieran crear o que se quieran fundar. Y ahí yo creo que efectivamente donde entra en juego usar esta misma tecnología para proveer de reglas tácitas que permitan la ejecución de una normativa de manera autónoma y que por lo menos haga el pre-screening, ¿no? O sea, con la revisión previa de manera automatizada para que un humano, luego de haber pasado este filtro gigantesco, pueda decidir si es ético o no lo que está haciendo, o si pasa el filtro de sanidad. Y otra vez, analogía donde está ocurriendo esto, ya lo estamos viviendo, en el mundo de la seguridad. Sería muy complejo, bueno, en la Unión Europea ya ha ocurrido esto, ¿no?
entregarle la completa responsabilidad a una cámara que decida si lo que está ocurriendo ahí es un delito o no. La cámara lo que puede hacer es decidir, esto lo tengo que alertar, y un humano decidirá si la persona que está ahí realmente es una persona que está en lista negra con una causa pendiente y quiera detectar un mecanismo para ir a buscarla, ¿no? O si se está cometiendo un asesinato, un delito, un humano, ¿no?, con la alerta que le arroja la cámara puede tomar la decisión. Pero ese humano no está mirando todas las cámaras al mismo tiempo, ¿no? El robot, para hacerlo más claro, ¿no?, el algoritmo hizo la tarea por el humano. Posiblemente este sea el futuro, ¿no?, de estos comités éticos que nos ayuden, ¿no?, a controlar y a revisar si se está haciendo buen uso o mal uso de la tecnología, otra vez, ¿no?, replicando las leyes de los átomos ahora en los bits. Y por último, y que yo creo que esto es simplemente para tranquilidad de todos los abogados y los que estamos en la sala y posiblemente los que nos ven en algún momento de manera digital por la grabación que están haciendo, creo que los programadores, yo programo de los 10 años, ¿sí?, así que no sé si está bien que diga esto yo, pero los programadores hemos perdido la batalla. Nosotros éramos pensados como los traductores entre las personas, los humanos, y los computadores, ¿no? Éramos consagrados, ¿no?, como aquellos que teníamos la capacidad divina, ¿no?, de entender lo que un humano quería que la computadora hiciera y nosotros hacíamos ese translate con código, ¿no?, con código computacional, con lenguaje de programación. Y esa batalla está perdida. Creo que lo que ha logrado hoy los grandes modelos de lenguaje es que los desarrolladores empecemos a desaparecer y estemos concentrados en otras cosas, ¿no? Hoy tenemos la capacidad de poder evitar, ¿no?, que lo que queremos decirle a una computadora que haga, ya no lo haga con un lenguaje tan específico, ¿no?, como un lenguaje de primero o segundo orden, como los que usamos para programar, sino lenguajes de cuarto, quinto o sexto orden, ¿no?, que están muy cercanos al lenguaje natural. Así que ojalá, ¿no?, en 5 años más nadie más tenga que programar como programamos hoy, ¿no?, sino que sea con lenguaje natural. Oye, me encanta el tema de generaciones. Y hay un concepto que me fascina, que es la juvenoia, que es algo que se ha repetido siempre, que las generaciones más viejas en general siempre ven a las generaciones más jóvenes como un desastre, estos no tienen futuro, ¿cómo es posible? Ejemplo, los chicos que están todo el día en Instagram, qué sé yo, no, estos chicos están perdidos. Si nosotros vamos cuando salieron las primeras revistas a principios del siglo XX, está documentado que la gente un poquito mayor, probablemente de media hora, se subía al bus y decía, esta generación está perdida, están todos pegados viendo revistas. Y eso era un pensamiento que se daba, y pasó lo mismo con la radio. No es posible que la gente ya no se junta a conversar, están pegados en la radionovela. Imagínense, todos vivimos, a nosotros nos tocó la televisión, las cajas idiotizantes, ¿verdad? Y por suerte creo que no salimos tan estúpidos, pero claro, pasa mucho que una nueva tecnología muchas veces trae cierto temor y como cierto, que es medio como casi innato a la evolución humana o a la madurez humana de que los más jóvenes se rebelan un poquito y usan la tecnología muchas veces como herramienta de revelación. Y hay todo un tema muy interesante sobre este tema de la fluidez de la identidad, de que estas generaciones más nuevas viven o nacen en un ambiente que la información ya viene quebrada, viene fragmentada. Entonces ya lo que se busca es la verdad y se busca la identidad y cómo yo en este mundo que es etéreo, de bits, quién soy yo en este mundo etéreo. Y ese mundo etéreo, yo puedo estar muchas horas y a veces pensar que mi realidad, a veces esta realidad digital a veces puede ser incluso más relevante que la realidad real. Entonces, cómo eso afecta a la personalidad, cómo eso afecta a mis decisiones de compra, y ahí todo es donde se abre esta economía digital de que las personas van a querer ser alguien en esta nueva presentación de lo que es la realidad. Y cada vez menos mono animado y cada vez más como vemos la realidad. Entonces, tocando el tema de la juvenoia, yo siempre tengo una discusión con un tío que él siempre tiene esta visión que yo digo que es como pesimista. ¿Cómo acortar esa brecha? Yo creo que lo dijiste tú, Tomás, esto de que vamos a interactuar con los computadores desde el lenguaje, vamos a poder acercar cada vez más la tecnología a gente que quizás hoy día no puede usar un WhatsApp. Ya eso hace 10 años era muy común. Mi mamá no podía usar el WhatsApp y ahora lo usa, pero quizás no sabe usar ChatGPT, por ejemplo. Pero cada vez va a ser más fácil para ella porque va a ser más natural. Y estas nuevas, no solamente el software, sino el hardware,
vamos a dejar de usar tanto teclado, vamos a dejar de usar tanto el mouse, vamos a empezar a usar nuestras manos, el computador nos va a ayudar a percibir el entorno, entonces voy a mirar esto, le voy a dar una orden, una instrucción verbal y a través de esto o a partir de esto créame tal cosa, ¿verdad? Y creo que la tecnología en ese sentido creo que sí puede ser esta nueva tecnología que yo le llamo un poquito más humana, que puede ser muy deshumanizante en muchos aspectos, pero en la forma de interactuar va a ser más humana, creo que va a ayudar a reducir esa brecha del uso de la tecnología, de que una tecnología, obviamente la gente más joven la domina más rápido, la gente más vieja se queda atrás, por ende pierde oportunidades de trabajo, pierde relevancia en el mercado. Las nuevas formas de interactuar con la computación quizás ayudan a que esa distancia sea menor, y eso yo lo veo positivo. Respecto al punto de lo que se ha ido planteando y cómo logramos esta unión o esta integración entre generaciones, es prácticamente, podríamos decir, volver al origen de cómo parte la realidad extensiva. El tema del tema sensorial, de cómo las personas adultas, las personas grandes, se sientan parte, digamos, del tema inmersivo y que no lo vean como solamente que es un juego, ¿sí? Como que hay una realidad, sino que sea integrativo, lo que han planteado ustedes. Dentro de eso, a lo mejor, en un tiempo más, claramente se va a ir evolucionando. Se ha evolucionado mucho en el diseño, se ha evolucionado mucho en el tema de cómo se toma, cómo se texturiza, digamos, los temas. Pero a lo mejor no va a empezar a dar también el tema de los sensorios, de cómo vamos obteniendo, digamos, y cómo nos sentimos parte. Usted, Francisco, hablaba del tema de la caja, la televisión. Yo siempre he pensado, digamos, por qué la televisión nunca nos permitió poder sentir olores, por ejemplo. Y pareciera ser que ya no lo logró, digamos. Entonces, a lo mejor esta realidad inmersiva sí, volviendo al origen, digamos, a ese sensorama, cuando fue la primera patente por allá por el 60, digamos, es llevarlo ahí. A lo mejor con un traje áptico, el tema de llevarlo, digamos, a las personas grandes, para que no se desconecten. La curva demográfica es cierto. En el 2050 se piensa que ya, ni siquiera se piensa, se hace la proyección de que va a ser la primera vez que los de 15 a 29 van a ser menos que los mayores de 60. Entonces son temas, cómo se cubren sus necesidades también. Y evidentemente esta economía digital, los temas inmersivos, tienen que también tenerlos a ellos. ¿Por qué no, por ejemplo, no podrían ver un concierto, digamos, en un tema inmersivo? ¿Por qué no lo podrían hacer? Claro, a lo mejor no lo van a hacer porque van a pensar que es un computador, entonces es una imagen. Pero ahí también está el rol de cómo nosotros vamos trabajando. Yo digo nosotros porque estamos conversando en el panel, digamos. Evidentemente yo no programo, no me da la capacidad para eso, digamos. Pero de ese punto de vista, ¿cómo llegamos a eso? Es un tema de integrar. Qué bonito ver, por ejemplo, en el caso nuestro, el tema de la Teletón, el tema de los mismos temas de integrar las capacidades diferentes, de cómo estas tecnologías, más que deshumanizar, como bien plantea usted, Francisco, nos están humanizando o nos podrían llegar a humanizar. Yo creo que ese es el camino y no me cabe duda que, como siempre ha ocurrido, el derecho va a ir detrás de eso. Nunca el derecho se ha puesto por delante de la tecnología y tenemos claro que no va a ser la ocasión, digamos. Pero sí estoy de acuerdo en que hay ciertos puntos que se pueden ir levantando. Y escuchaba muy bien a usted, Tomás, respecto al tema de Estonia. Estonia, por ejemplo, la primera etapa de juicio, la primera instancia, ¿cómo sería? Son jueces robots. Y posteriormente, a lo mejor hay un derecho humano, como tratando de enlazar, digamos, el panel, de que haya un humano que revise ese fallo, digamos, o esa primera instancia. Cosa que evidentemente en todos los roles nos ayudaría mucho. Temas de sentencia, y bueno, está Prometea en Argentina, digamos, que todos sabemos que 6, 7 años atrás ya lograba hacer 1000 fallos en un mes, cosa que hoy día un juzgado con 10, 15 jueces puede llegar a lo mejor a 100. Entonces eso tenemos que ir trabajando, pero evidentemente no verlo como un oráculo, no verlo como un producto final, como un objetivo, sino que como lo que es, digamos, que nos deje fluir y a lo mejor mejorar la humanidad que hemos ido perdiendo.
Bueno, hemos recorrido bastante los temas que tocan directa e indirectamente el desarrollo de una industria y con políticas públicas. Nos dimos cuenta de que la propiedad es un problema a resolver, una pregunta abierta, la responsabilidad o el efecto de los efectos de estas tecnologías positivos o negativos. ¿Quién se hace responsable? Si el productor, el comercializador, el consumidor. Nos dimos cuenta de que necesitamos una masa crítica, una población, gente capaz de no solo entender la tecnología, sino que sacarle partido para tomar mejores decisiones. Y me gustaría que en ese contexto ustedes desarrollaran una idea final, ya nos va quedando un poco de tiempo para completar la hora, respecto de cómo ven el futuro. Yo sé que esta pregunta es difícil porque no hay peor negocio que tratar de predecir el futuro, porque uno si de un pie pierde. Pero resulta que están tan locos los tiempos que ¿qué más da? Por favor. Sí, está complejo predecir el futuro, ¿sí? No, ni siquiera predecir mañana mismo, ¿no? Pero sí, yo quisiera cerrar con algo, me gustaría cerrar con una reflexión un poquito vieja, pero que creo que sigue aplicando al día de hoy, la dijo Picasso, desde el arte, ¿no? Imagínense, y que está referenciado con el mundo computacional. La pueden buscar, es una muy bonita frase donde él dice que las computadoras son idiotas, ¿sí? Son tontas. ¿Y por qué? Porque solo saben dar respuestas, ¿sí? Obviamente no conocía ChatGPT, ni mucho menos. Pero yo creo que sigue teniendo razón, sigue aplicando hoy en día, y creo que esto es el core de por qué estamos acá, ¿no es cierto?, que nos convoca, y sin esto que voy a mencionar, Cristian no tenía ningún sentido acá, y es que las computadoras efectivamente son tontas porque lo único que hacen es darnos respuestas y no nos dan preguntas. Creo que acá lo importante es hacerse las preguntas, y no las preguntas que podemos decirle al mismo ChatGPT que nos cree, ¿no? Toma, te paso un documento y créeme las preguntas a mis alumnos, ¿no? No esas preguntas, las preguntas de verdad, ¿no? Y las preguntas de verdad son, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué misión es la que tenemos? Creo que cuando nos concentramos en eso nos damos cuenta que en realidad la tecnología es simplemente una herramienta más, así como lo fue el fuego en su momento y como lo será hoy la inteligencia artificial o cualquier otro mecanismo. Así que en realidad preparémonos para tener buenas preguntas, preparémonos para esas preguntas que son importantes y que realmente nos van a permitir seguir conservando lo que queremos conservar del ser humano. Yo para cerrar quiero plantear dos ideas. Uno es cómo sociabilizamos estas tecnologías al público general, cómo las acercamos, que no se vean como algo foráneo amenazante, porque generalmente lo foráneo y no lo entendemos tiende a ser amenazante. Entonces, cómo empezamos a acercar estas tecnologías a través de políticas públicas, iniciativas privadas, etcétera, para todos, alumnos, docentes, público general, estas mismas discusiones. Y yo creo que eso es muy, muy, muy importante y creo que tiene que darse, que no se quede la discusión en élites intelectuales, sino que tiene que permear al menos la experiencia, el uso, el cotidiano de estas tecnologías de vanguardia que por suerte tenemos acceso, son quizás costosas para muchos, pero se pueden dar iniciativas para que se vayan congregando personas y como le digo yo, socializando de a poco estas tecnologías para que no parezcan algo tan foráneo. Y lo otro es, que va un poquito como decantado, lo primero es evitar esta narrativa la narrativa apocalíptica, en el fondo, ¿verdad? Esta narrativa del terror que le llamo yo, que justamente, obviamente las noticias que más venden son las que infringen miedo a las personas, por ende vende una noticia mucho más que la IA nos va a dejar a todos sin trabajo y nos va a conquistar, versus que nos puede ayudar a mejorar la educación en un X%, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, hay que tener las dos visiones, hay que hacerse las preguntas buenas, las preguntas malas. Tendemos a hacernos primero las malas y estar a la defensiva. Es como, uy, pero es que pasa si... Sí, pero también no perder lo otro, el positivo y la oportunidad gigante que tenemos, sobre todo, insisto, para países como nosotros, que bajan las barreras de entrada porque nos permite educarnos, nos permite crear a bajo costo y crear valor. Esta comunidad creativa que tú mencionas está en nuestras manos hoy. Lo que pasa es que mucha gente no sabe cómo acceder. Esos son mis dos pensamientos. Bueno, en la misma línea, digamos. Respecto a uno de los puntos que se ha tratado es cómo
llevar la experiencia a hacerla más humana, a humanizar más. Más que nada lo veo desde el punto de vista sensorial. Vuelvo a eso como un punto a tratar. Respecto al tema del derecho, insisto, va a ser un tema de que se va a regular cuando directamente ya los puntos sean mucho más claros en el tema económico. Tiendo a pensar que la economía digital va a permitir, por ejemplo, a lo mejor ciertos consorcios que se debieran dar, Estado, centros de educación, empresas, por ejemplo, a funcionar. Pero eso, para que todos quieran participar, tiene que haber un punto fuerte. Por ejemplo, nosotros sabemos del mapeo que se ha ido haciendo en los últimos 4 años, digamos, respecto al tema de la industria, y nos falta mucho de inversión, de protocolos, de financiamiento, digamos, para poder ir trabajando. Pero también desde el punto de vista escolar, tiene que haber más filosofía, más lógica, se requiere más pensamiento crítico para las preguntas, lo que plantea usted, Tomás. Esas preguntas difíciles, digamos, vienen de ese sector, de la filosofía, la lógica, y además también el emprendimiento y la innovación. Tenemos que empezar a darnos cuenta, digamos, de que el modelo ha ido cambiando. El modelo agrario que usted planteaba de esta carretera está distinto. De hecho, pareciera ser que en el tiempo que vivimos es prácticamente como cuando se acuñó por allá por el siglo II la moneda. Estamos en ese nivel de cambio. A lo mejor en 50 o 60 años más, cuando revisen, digamos, estos últimos años, se van a dar cuenta de que eso fue así. Nosotros, como estamos inmersos en eso, no lo estamos viendo. Eso es lo que me parece como más aterrizable, digamos, dentro de los puntos, y cerrando. Uy, yo no me aguanto de meter la cuchara porque René mencionó un tema muy importante. Sucede que cuando los imperios administraban epistolarmente naciones completas, lo que hacía falta era que la gente aprendiera a leer y escribir. Eran pequeños engranajes de una enorme máquina y para que todo funcionara bien. La cuarta revolución industrial nos hizo pensar, adecuadamente, por cierto, que ahora había que enseñar no solo a leer y escribir, sino que a programar. Los niños que saben programar van a tener una mejor oportunidad. Pero resulta que eso también ya quedó obsoleto. O sea, también soy programador desde muy chico y me encanta, y estoy de acuerdo con Tomás, ya pasó nuestra época. Es un ejercicio intelectual interesante, es como el ajedrez, pero a los niños ahora hay que enseñarles a pensar. La actualidad, el zeitgeist en el que estamos metidos, que quizás dure 6 meses más nomás, porque así de loco está el cambio, por lo menos nos dice que la sociedad necesita que la gente no solo sepa leer y escribir, que la gente no solo sepa usar la tecnología, la gente necesita desde pequeña aprender a pensar. Y pensar no es algo, y a diferencia de cuando pensamos que hay que preparar a los niños en programación, todos necesitamos aprender a pensar mejor. Todos, a todas las edades, podemos ser mejores personas para nosotros mismos y para la sociedad pensando mejor. Porque estas herramientas ya no se necesita saber un lenguaje para decirles algo. Probablemente el próximo año ni siquiera ser diestro en el teclado. Le vamos a poder hablar. Y eso que griegos hace 2000 años desarrollaron también, probablemente sea lo que más valioso sea como destreza para la gente de todas las edades. Entonces, perdón que me haya tomado, pero creo que el pensamiento crítico es fundamental. Si me preguntan a mí, yo vendría a Codelco y gastaría toda esa plata en que los niños de primero básico a cuarto medio sepan pensamiento crítico, pero eso soy yo y estoy loco. Así que quiero darle un agradecimiento muy grande a nuestros panelistas y pedirles un aplauso para ellos, para que la gente en el YouTube sepa que hay gente en la audiencia, y agradecer a la universidad por el espacio y agradecer su presencia. Buenas tardes.